Muy buen día para todos. Mi nombre es Sandra Suárez, yo soy la enfermera de Centro de Control de Cáncer. Queremos darles la bienvenida a todos los pacientes que vienen a ser tratados en radioterapia en nuestra institución. Esperamos que todo este proceso terapéutico sea lo más cómodo posible, lo más llevadero y sobre todo que nosotros como institución podamos aportar a todo el manejo de su enfermedad. Primero, queremos contarles quiénes somos en Centro de Control de Cáncer. Esta es una imagen de nuestra sede principal y esta es una imagen en donde tenemos también nuestros equipos en la sede country. ¿Quiénes somos? Somos uno de los centros privados con mayor tradición y número de pacientes tratados en Colombia. Tenemos una trayectoria de más de 30 años en las áreas de radioterapia externa, radiocirugía y braquiterapia. Brindamos un servicio personalizado, cómodo, eficaz y amable durante el manejo de la enfermedad, respondiendo así a las necesidades de nuestros pacientes. Promovemos la investigación e innovación, incorporando tecnología de punta y apoyados en la experiencia y conocimiento de todos en la organización para cumplir con los más altos estándares de calidad. Eso es lo que nosotros somos y hemos construido a través del tiempo. Para empezar, es fundamental hablar de los derechos y deberes del paciente. Importante que ustedes revisen en sus cartillas, esta información está disponible ahí para que la revisen en detalle. Yo solo quiero mencionarles que un deber es la responsabilidad que tenemos como pacientes cuando estamos bajo la prestación de un servicio de una IPS o una entidad prestadora de servicios de salud, y que los derechos son las actividades que ejecutan las IPS para poder prestarnos los servicios de salud. Son mandatorios, son obligatorios. Esto quiere decir que los deberes es la responsabilidad que yo tengo como paciente y los derechos los puedo hacer exigibles porque la IPS está en la obligación de cumplirlos. Importante que los revisen en detalle para tenerlos presentes. Dadas las condiciones de salud pública y en vista de la permanencia de la infección por COVID, nosotros hemos implementado algunas actividades de información encaminadas a la prevención de la enfermedad. Les entregamos al inicio un folleto en donde les damos unos tips básicos para prevenir la infección por COVID. Entonces, en este folleto está descrito: utilizar el tapabocas de forma permanente en las instalaciones, higienizar las manos. Ya ahorita vamos a detallar un poquito más en esto. Siempre que ingresan está a la disposición del gel para higienizar las manos al ingresar a las instalaciones. El paciente, si su condición de salud lo permite, pues permanecerá solo dentro de las instalaciones o se podrá tener un solo acompañante, pero esto bajo unas circunstancias de soporte en donde se evidencie la necesidad de un acompañante permanente. Recordar que siempre se debe llegar máximo 10 minutos antes de la cita. Se recomienda que no lleguen tan temprano porque pues tenemos un aforo mínimo en las salas de espera, por lo que 10 minutos es suficiente para llegar con anticipación a la cita. El tránsito por las áreas dentro de la institución solo se permite en las áreas en donde usted tiene agendada la cita. No se permite el ingreso de bebidas ni de alimentos a las instalaciones. No pueden ingresar los menores de edad en calidad de acompañantes. Siempre el paciente debe estar acompañado de un adulto responsable. Y los menores de edad que son pacientes siempre deben estar acompañados de adultos. Mantener una distancia mínimo de 1.5 metros entre paciente y paciente en medida de lo posible. Con respecto al lavado de manos, también cuando ingresan se les hace entrega de un folleto en donde les recordamos en qué momentos hay que lavarse las manos.
Recordar que los debemos lavar antes y después de utilizar el baño, antes de comer o de manipular alimentos, después de manipular alimentos crudos o basura y después de manipular dinero. ¿Cómo lavamos las manos? Hay que humedecerlas, utilizar cualquier tipo de jabón. Pues cualquier tipo de jabón sirve para eliminar los gérmenes, frotar muy bien las manos en todas las superficies, hacer énfasis en las yemas de los dedos, en las uñas, enjuagar muy bien el jabón y secarse las manos. Es fundamental recordar la técnica para garantizar que nuestras manos queden limpias. Con respecto a las normas de seguridad en la prevención de caídas, también les hacemos entrega de este folleto que detalla algunas indicaciones específicas para prevenir las caídas. Dentro de ellos, el acompañamiento permanente, como ya lo mencioné, bajo circunstancias de salud o de incapacidad, se permite un acompañante permanente para prevenir las caídas. En caso de que esto ocurra en algún paciente, quiero decir que el paciente requiera el acompañamiento, debe ser notificado con el personal de recepción para que se dé la autorización. Es importante que sepan que dentro de los búnker o de los equipos donde tenemos las máquinas de radioterapia, hay un sistema de monitoreo a través de cámaras y de micrófonos. El paciente ingresa solo a estas áreas, pero pues no está solo de cara a que tenemos las cámaras en donde el paciente puede levantar la mano y puede hablar y decirnos si tiene alguna necesidad y de esta forma evitar una caída. Todo menor de edad debe estar acompañado por un adulto responsable. Importante respetar la señalización que coloca el personal de servicios generales cuando está haciendo alguna actividad de limpieza y el piso está mojado. Deben verificar el funcionamiento de los frenos de las sillas de ruedas o de las camillas y siempre que el paciente está en camilla debe tener las barandas arriba y no dejar nunca solo al paciente. Utilizar el ascensor cuando haga uso o sea portador de un bastón, de una muleta y demás dispositivos de apoyo. Es muy inseguro utilizar las escaleras cuando uno utiliza un bastón o una muleta. Deben asistir siempre con un calzado cómodo, que sea cerrado y sobre todo que sea antideslizante. Y deben saber que disponemos de cinturones de seguridad en cada equipo en caso de requerirse. Si acaso el paciente se mueve mucho, a veces utilizamos el cinturón con la intención de prevenir una caída. Con respecto a las felicitaciones, las quejas y las sugerencias, contamos con buzones en las salas de espera, hay uno en el segundo piso de la sede principal y uno enfrente de la recepción de la sede country. Deben saber que quejarse es un derecho de ustedes. Si están insatisfechos con la atención que les hemos brindado, ustedes están en todo el derecho de poderlo manifestar. ¿Y cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer de forma física, quiero decir, escrita a través de unos formatos que tenemos en la recepción o en los buzones de sugerencias. Lo pueden solicitar también con el personal de recepción, hacen de forma escrita su manifestación de inconformidad o de felicitación o de sugerencia y la pueden depositar en el buzón de sugerencias. Pueden enviar un correo, un mensaje por correo que también será atendido y pueden utilizar también la página web. En este link pueden transmitir su comunicación. También nos pueden llamar, se comunican al número del conmutador que está en la última página de las cartillas y normalmente suelen transmitir la comunicación conmigo y con mucho gusto pues yo les atenderé. También pueden hacerlo de forma presencial en mi oficina que está en el 6º piso. Pueden venir a conversar conmigo. Vamos a entrar ya en materia, empezando por definir qué es la radioterapia. Este es un acelerador lineal, es la máquina que utilizamos para dar el tratamiento al paciente. ¿Qué es la radioterapia? La radioterapia es uno de los tratamientos contra el cáncer.
Recordemos que el cáncer se puede tratar a través de cirugía, a través de quimioterapia, a través de radioterapia e incluso a veces pueden utilizar los 3 tipos de terapias en un paciente. ¿De qué depende eso? De la patología que tenga el paciente, o sea, del diagnóstico, del progreso que tenga la enfermedad y de las patologías de base que tiene el paciente. ¿Cómo funciona la radioterapia? Recordemos que el cáncer es un crecimiento acelerado y anormal de las células del cuerpo. Entonces, la radiación lo que hace es impedir ese crecimiento y esa división celular. Incluso puede llegar a destruir las células del cáncer. Cuando se irradia una parte del organismo, se producirá una destrucción celular, tanto de las células tumorales como de las células sanas. Pero no se preocupen, las células tumorales crecen y se dividen más rápidamente, lo que las hace más radiosensibles. Estas células mueren en una mayor proporción que las células normales y no son capaces de repararse a las lesiones que produce la radiación. Por tanto, mueren en mayor cantidad que las células normales. Las células normales mueren en menor cantidad y sí se pueden reparar. ¿Qué tipos de tratamiento ofrecemos nosotros de radioterapia en centro? Tenemos la teleterapia, que utilizamos este aparato que se llama acelerador lineal y utilizamos y tenemos el tratamiento de braquiterapia, que como ven demanda de un equipo, una máquina diferente y un grupo de profesionales de la salud también diferente. La teleterapia se administra mediante un acelerador lineal, colocando al paciente a una determinada distancia de la fuente radiante. Por aquí es que se emite la radiación y no es visible. Se realizan de 4 a 5 sesiones a la semana y el paciente puede tener hasta 40 sesiones programadas. Hay pacientes que tienen 5 sesiones, hay pacientes que tienen 40 sesiones de radioterapia. La duración de cada sesión es más o menos de 3 a 5 minutos por sesión. En la braquiterapia consiste en la colocación de material radioactivo dentro del tumor, o sea que es un procedimiento invasivo. Se utiliza de 1 a 2 sesiones el mismo día, normalmente es una, y pueden hacerse hasta 5 o 6 sesiones. Se programa por semana de 1 a 2 sesiones. ¿Cuáles son entonces las etapas del proceso de radioterapia en centro? Tenemos la consulta de inicio. ¿Qué ocurre en la consulta de inicio? Ustedes tienen una cita con un médico especialista, es un radiooncólogo quien evalúa el caso, establece la necesidad y pertinencia de la radioterapia, define la dosis de tratamiento y el número de sesiones que necesita el paciente para tratar su patología. Adicionalmente, se identifica si el paciente requiere una preparación para realización de TAC, en cuyo caso envían al paciente a enfermería para que nosotras les demos un detallado de la preparación que requiere el paciente para la realización del TAC. Posteriormente, el paciente pasa a TAC de simulación. ¿Qué pasa en el TAC de simulación? El TAC realizado no tiene fines diagnósticos, por lo que no se entregan placas o CDs. El objetivo es tomar imágenes que permitan identificar la mejor posición para que el paciente reciba su radioterapia, una posición que sea cómoda y una posición que sea reproducible. Reproducible quiere decir que se repita cuando el paciente, cada vez que viene al tratamiento. Se eligen los accesorios que se van a utilizar para esta posición. Se utilizan máscaras, se hacen marcas, se utilizan almohadas y cojines. Es importante que sepan que este día que les hacen el TAC se van a colocar unas marcas que no se pueden quitar. Deben mantenerlas hasta la dosis de inicio y el médico hace una reconstrucción de las imágenes que obtuvo para proceder a hacer la planeación del tratamiento.
Posteriormente, sigue el paso de la planeación. Las imágenes obtenidas a través del TAC son enviadas al médico especialista radiooncólogo, quien con el uso de herramientas automáticas realiza una reconstrucción tridimensional del cuerpo del paciente, definiendo los contornos de la lesión, las zonas que quiere irradiar y los órganos que debe proteger. Esto se conoce como la definición del volumen. Posteriormente, esa información es enviada al físico médico, quien, según la dosis prescrita, define los contornos y las imágenes obtenidas, realiza una planeación de campos, desplazamientos, coordenadas, define en qué máquina va a ser tratado el paciente y programan los software de administración de la radioterapia toda la dosis y la frecuencia con el que el paciente va a recibir su tratamiento. Después de eso, se agenda al paciente para la cita de inicio. De hecho, en el mismo agendamiento del TAC se agenda la cita de inicio. Ya el inicio es la primera radioterapia que va a recibir el paciente. Esta actividad se realiza de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. Por eso es que en esta hora no se puede agendar ningún paciente de tratamiento habitual porque estamos dedicados a realizar los inicios. Importante asistir de forma puntual y con ropa cómoda y fácil de quitar. Deben saber que en esta actividad participa el equipo interdisciplinario compuesto por el médico radiooncólogo, el físico médico y los tecnólogos. Hay una verificación de datos de identidad del paciente, de diagnóstico, del plan de tratamiento que ya se ha definido previamente. Importante que ustedes soliciten, sea verificada cada vez que ustedes reciben la radioterapia, todos sus datos de identificación completos, nombres y apellidos y documento de identificación. Ustedes deben hacer esto exigible para garantizar que todo corresponde. El día del inicio, el paciente ingresa, se hace seguir al vestier, se le entrega una bata desechable con la cual debe traerla para que se le realice la radioterapia. Se realiza un alistamiento de todos los inmovilizadores, se verifica la posición del paciente teniendo en cuenta las marcas que les pusieron en TAC, se toman imágenes de verificación y toda esta información se discute con todo el equipo interdisciplinario y definen si hay que hacer ajustes o se da visto bueno para que el paciente ya reciba su tratamiento. Se realiza nuevamente marcación si es que es necesario y se administra la primera dosis del tratamiento. Ya posteriormente el paciente ya queda listo para recibir todas las sesiones que le fueron indicadas. Esta es una imagen de la cartilla que se les entrega en donde se registra de forma diaria todas las radioterapias que ha recibido el paciente. Hay un espacio para colocarles novedades si se les cambia alguna cita y las citas que se agenden. Entonces siempre deben traer su cartilla para que nosotros la diligenciemos. Deben saber que el horario de atención para el tratamiento de radioterapia es de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos estos horarios amplios para que se ajuste a las necesidades de los pacientes. Los sábados atendemos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, según la cantidad de pacientes que requieran ser atendidos en este día y se agendan estos días más o menos el jueves o viernes de cada semana. Las citas se agendan a la misma hora todos los días. Esto facilita tanto para ustedes la programación de su tiempo como para nosotros el manejo de la agenda. El paciente debe recibir máximo 5 sesiones semanales y mínimo 3 sesiones. Deben saber que el paciente dentro del equipo está solo, pero se le hace un seguimiento o acompañamiento a través de un circuito de cámaras y de un micrófono. Entonces el paciente no pierde contacto con el personal que está afuera. Y no sobra mencionar que es posible que durante los procesos de atención se presenten retrasos, estos vinculados con retrasos en la agenda que a veces se generan porque
Hay pacientes que se demoran un poquito más en acomodarse, dadas sus condiciones clínicas. A veces tenemos paradas técnicas de verificación que hacen las máquinas, entonces esto lleva un tiempo y no sobra nunca mencionarlo porque pues aunque nos esforzamos mucho por mantener la puntualidad y ser muy oportunos en la aplicación del tratamiento, a veces se presentan este tipo de circunstancias que suelen presentarse y nosotros no las podemos controlar porque se presentan de manera inesperada y no planeada. Los controles durante el tratamiento. En caso de que el paciente presente durante la ejecución del tratamiento de radioterapia signos y síntomas de deterioro clínico o efectos secundarios a la radioterapia, tendrá siempre disponible la posibilidad de pedir una cita con nuestros radiooncólogos y pueden contactar a la enfermera de centro, o sea, a mí. Y yo les haría puente con el radiooncólogo si mi alcance no resuelve la inquietud que tenga el paciente. Pero ustedes pueden en cualquier momento con el personal de recepción agendar una cita con el doctor para aclarar todas las dudas, para comentarles si han tenido alguna presencia de signos y síntomas relacionados con la administración de la radioterapia. Nosotros estos horarios o el proceso de atención por parte del radiooncólogo y por mí ocurre solo de lunes a viernes. Ya para la finalización del tratamiento, cuando el paciente ya terminó todo su ciclo de radioterapia, con recepción se le asigna una nueva cita con el especialista. ¿Cuáles especialistas? Los que tenemos acá en centro. Los especialistas hacen una verificación del cumplimiento del cuadro de tratamiento, hacen una valoración del paciente, evalúan la presencia de signos y síntomas secundarios a la radioterapia y hacen el cierre de la atención. Les imprimen a ustedes como un resumen de la historia clínica nuestra para que ustedes con esta historia se dirijan hacia su oncólogo de cabecera para darle continuidad a su tratamiento. De esta manera nosotros hacemos todo el cierre del tratamiento que les brindamos en centro. Vamos ahora a hablar de los efectos secundarios de la radioterapia. Estos están relacionados con el volumen irradiado y el campo de irradiación, con la dosis y su fraccionamiento. Además, si hay tratamientos simultáneos, como haber pasado por una cirugía o que el paciente esté recibiendo simultáneamente quimioterapia. Y hay un factor que es muy variable y es la susceptibilidad de cada persona. Estos efectos secundarios suelen aparecer entre la primera y segunda semana del inicio del tratamiento y desaparecen normalmente entre la segunda y tercera semana de finalizada la última radioterapia. Ocasionalmente hay pacientes que pueden presentar síntomas después de casi 3 meses del tratamiento y pues los presentan de una forma tardía, pero pues son raros. La mayoría de efectos secundarios desaparecen con el tiempo y hay medidas que se pueden aplicar para que los pacientes estén más cómodos durante todo el proceso de la radioterapia. Si los efectos son graves, se debe consultar y el médico es quien definirá si se cancela la continuidad de la radioterapia. Hay pacientes que no experimentan ningún efecto secundario, pero hay otras personas que sí, desde el inicio los presentan. Los efectos secundarios que más se asocian o que con mayor frecuencia se presentan en radioterapia es el decaimiento, los cambios en la piel o radiodermitis y la inapetencia. Entonces el decaimiento también se conoce como astenia o adinamia. Es la sensación de agotamiento físico y emocional.
Se manifiesta a través de cambios en el estado de ánimo, tristeza, susceptibilidad. No se quiere estar en público o compartir con otras personas, entonces el paciente suele aislarse. Hay disminución en la productividad laboral si el paciente trabaja, no tiene ganas de trabajar y el rendimiento no es el mismo. No se quiere hacer actividades diferentes. No se quiere hacer nada. ¿Qué debemos entonces hacer? Primero, el paciente debe aceptar que estos síntomas son producidos por el tratamiento y como son producidos por el tratamiento van a desaparecer, o sea, son pasajeros. Debe procurar mantenerse tranquilo, descansar bien, ojalá 8 horas diarias. Procurar mantenerse activo, no dejar que el decaimiento lo encierre en la casa. Hay que buscar actividades que lo mantengan con su mente y con su cuerpo en otro escenario en que lo haga sentirse más cómodo. Si puede hacer actividad física, hágalo. Y de actividad física no me refiero a ejercicio intenso, sino a caminar, si tiene bicicleta, montar bicicleta, digamos que actividades que uno suele hacer. No que ahorita va a empezar a hacer actividad física porque tal vez no es el mejor escenario para empezarlo, pero sí importante movilizarse y caminar. El yoga es una muy buena posibilidad porque permite un reconocimiento de la corporalidad y eso hace que se sienta mejor el paciente. En medida que afecte el decaimiento, que afecte la vida cotidiana, tal vez se requiera suspender la actividad laboral. Esto es variable en cada persona. Y permita que otras personas se acerquen y le ayuden. Esto ayuda con ese proceso de no sentirse solo en el proceso de tratamiento. Como les comenté, otro de los síntomas secundarios que más se presentan son los cambios en la piel. La dermitis aguda o radiodermitis es el efecto más frecuente de la radioterapia externa, ya que las radiaciones siempre atraviesan la piel. Puede aparecer incluso a las 24 horas de recibir la radioterapia. Eso depende de cada persona y puede irse incrementando de forma progresiva. Depende de la dosis, de la duración, o sea, del tiempo de exposición y del número de sesiones que tenga cada paciente y sobre todo de la susceptibilidad que cada quien tenga. Se puede acompañar de comezón, de inflamación, de enrojecimiento y puede evolucionar de forma progresiva a presentarse en ampollas. Entonces, ¿qué debe hacer el paciente con respecto al cuidado de su piel? Ante la presencia de este síntoma, si empieza a ser progresivo, es indispensable que pida una cita con nuestro radiooncólogo para la valoración. Ideal que no aplique ningún producto hasta no ser valorado por el especialista. Si estaba usando algún producto, previamente suspéndalo hasta que sea valorado por el especialista y se defina la continuidad o no de ese producto que estaba usando. Importante mantenerse hidratado, consumir mucha agua porque pues de esa forma se hidrata la piel y así sufre menos la piel. No se puede exponer al sol mientras que esté recibiendo la radioterapia y mucho menos si tiene este tipo de lesiones en la piel. No se puede durante la radioterapia rasurar, depilar o aplicar cera porque esto sería una lesión que tendría un efecto más severo de daño en la piel. No puede ir a piscina. El baño debe ser habitual, con agua templada, no tan caliente, no tan fría. No frotar la zona que está siendo irradiada. Utilizar ojalá un jabón con pH neutro, el que ustedes consigan, y secar no con fricción sino con toques, con una toalla exclusiva y que no deje motas, con toquecitos hacer el secado de la piel.
La ropa debe estar, no debe ser apretada. Importante también saber que es posible que pueda presentarse hiperpigmentación posterior a la radioterapia. En algunos casos ocurre, para algunas personas no es muy acentuada, pero puede presentarse cambio en el color de la piel que recibió, la zona que recibió la radioterapia. Con respecto a la inapetencia se define como la falta de apetito, es no querer comer. Sin embargo, la adecuada nutrición permitirá una mejor recuperación. ¿Qué hay que hacer? Cuando tenga apetito, coma. Ese es el momento para aprovechar y consumir los alimentos. Hay que fraccionar la dieta de 3 comidas fuertes en el día, pasarlas a 5 o 6 comidas pequeñas durante el día. Eso va a hacer que usted se nutra y que reciba el aporte nutricional que se requiere. Ideal que consuma alimentos fáciles de digerir, como las cremas, los caldos, la carne licuada, las verduras cocidas, los purés, la gelatina, los huevos revueltos. Evitar los frutos ácidos porque pues generan malestar estomacal y si hay algún tipo de lesión en la cavidad oral no son adecuados. Si hay diarrea, no puede consumir grasas, no granos, no puede consumir lácteos ni sus derivados, no gaseosas y nada de picantes porque si consume estos alimentos se agrava el tema de la diarrea. No consuma los alimentos ni muy calientes ni muy fríos. Si hay dificultades para masticar o deglutir, es ideal las comidas tipo purés. Debe mantener una dieta balanceada. De ello depende una adecuada recuperación. Aunque no se tenga ánimo de comer, hay que hacer el esfuerzo de comer porque sabemos que requerimos todos los nutrientes de los alimentos para podernos recuperar. Mantenerse hidratado es fundamental, consumir suficiente agua. Hay unos mitos sobre la radioterapia. Algunas personas dicen que eso es quemar al paciente, como ya les comenté, pues es una reacción local. Otro mito es que el paciente queda con radiactividad. Esto tampoco ocurre en la radioterapia. El paciente puede compartir con todos los miembros de su familia, pueden compartir la vajilla, pueden compartir los alimentos. No hay la posibilidad de que el paciente transmita la radiación a sus familiares. Es importante que eso lo tengan ustedes claro para no aislar a los pacientes que están recibiendo la radioterapia. Y ya para finalizar, es un mensaje de centro y es decirles, su participación activa durante el proceso de atención es muy importante para nosotros. Esperamos su apoyo en la construcción del conocimiento basado en la experiencia, por lo que los invitamos a levantar la mano, a sugerir, a participar. De esta forma podremos mejorar cada día más en pro de los pacientes. Las preguntas las pueden dejar en el correo con el que les hicimos llegar a ustedes esta información. Pueden contactarnos, pueden llamarnos, nosotros nos encargamos de devolver la llamada, de responder el correo para poder aclarar todas las dudas que se deriven de la información que aquí les dimos. Mi correo es jefe.enfermería@centro de control de cáncer. Y muchas gracias por su tiempo.